por la invitación y felicitaciones nuevamente por Radio Bacana y por el programa. Estamos muy contentos del desarrollo de la comunicación en la región. Sí, en efecto, el día jueves pasado tuvimos el informe de labores institucional del año 2021. Estamos entusiasmados y preocupados a la vez. Entusiasmados porque han habido varios avances, ¿no?, en torno a la actividad institucional, avances también en el sector ambiental, en el contexto de los aliados con los que trabajamos. Nuestra organización ha pasado por como todas las organizaciones, ¿no?, ha pasado por un momento complejo, luego de la pandemia. En el año 2021, pues recordaremos que la economía se estaba reactivando, la cooperación también se estaba reactivando, sobre todo en el sector ambiental, pero esas oleadas de infecciones de COVID hacían que habría pues avances y retrocesos, ¿no? A pesar de esa situación compleja a escala global, pues pudimos avanzar con las metas que nos planteamos en torno a cooperar con el gobierno central, con los gobiernos locales, con las comunidades, los pueblos y nacionalidades, en algunos proyectos que veníamos trabajando ya y otros que iniciamos, ¿no? Respecto a, por ejemplo, la protección de áreas de interés hídrico, al establecimiento de áreas de protección hídrica a escala nacional, tuvimos un avance interesante, pues trabajamos el mapa nacional de zonas de interés hídrico, de zonas de importancia hídrica, que es un instrumento trascendental, Freddy, en la perspectiva de ordenar el territorio del país, ¿no? Como usted decía, estamos en un momento crítico de la historia del planeta y obviamente del país también, en el que tenemos que garantizar de alguna forma la provisión de recursos naturales y garantizar también la infraestructura, llamémoslo así, la infraestructura verde para reducir los riesgos del cambio climático, que es un hecho, ¿no? Estamos viendo todos los días estos problemas, ¿no? Aluviones, en donde nunca habían aluviones, crecidas de ríos que se van encima de los barrios, en donde no habían históricamente crecidas de magnitud. Cuando usted dice eso, estamos hablando del planeta. Del planeta. Claro, nada de que aquí en Pindal, acá, no, estamos hablando del planeta. Por ejemplo, en la India, vaya a ver usted las poblaciones que quedaron perdidas por el agua en este fin de semana. Entonces estamos hablando del tema planeta. Exactamente. Y aterrizando a la región, la situación es la misma, ¿no? Aluviones o crecidas, hace poquito estuvo interrumpida la vía Zamora, ¿no? O sequías también. Sequías extremas de mayor tiempo o de menos humedad que lo que normalmente o históricamente. Estaba revisando que los iraquíes están preocupados por el Éufrates, está quedando sin agua. Fíjese. Pero así alarmante. Uh-huh. ¿No? ¿Cuándo habría, o sea, nunca habían experimentado esta sequía en este país, pero se está dando. Claro. Y otra vez, regresando a la provincia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con las temporadas de siembra? ¿Qué pasa con los periodos de siembra, ¿no? La gente se queja mucho en el sector rural de lo que pasa con el maíz, de lo que pasa con el café, de lo que pasa con el ganado, Freddy, porque los ciclos no son los mismos, ¿no? Están... o sea, no son estables. No son estables, no, ni uniformes. Y cada vez son más impredecibles, ¿no? Exacto. Ese es el mayor problema. Entonces, lo único que puede mitigar de alguna forma estos problemas que estamos viviendo ya y que se nos van a venir en el futuro es garantizar el entorno natural,
¿no? Garantizar que esos ecosistemas que nos proveen de agua, que almacenen agua, estén lo más íntegros posible, ¿no? Y que esa infraestructura natural esté en buen estado. Entonces, los proyectos, los trabajos que nosotros hemos hecho en el año anterior han ido en esa línea, ¿no? De apoyar a las autoridades competentes, a los organismos competentes, a identificar justamente dónde están estos territorios estratégicos y con asistencia técnica a apoyar para que estos espacios ¿Qué se sean logra protegidos. con esto? Mitigar un poco. Primero, el efecto es la ordenación, es la protección de estos sitios. O sea, hay sitios en el país que definitivamente deben ser protegidos para garantizar la provisión de agua, por ejemplo. Hay sitios en el país... Ya lo entendieron los alcaldes de eso, porque son ellos los alcaldes, también el gobierno central. Pero fundamentalmente los alcaldes. Los alcaldes en las jurisdicciones, ¿no? Juntas parroquiales y... Sí. Y todo eso. Hemos trabajado hasta ahora, Freddy, con más de 70 gobiernos autónomos descentralizados en el país. Pero en la mesa, ¿sí? ¿O ya en la vida real, en el territorio? En la vida real. Eso le digo, es que es una crisis que se siente, ya no es Sí, pero en cambio es una crisis que se siente, pero a veces no se ve mucho. No se ve. Entonces al político no le interesa. No le interesa. ¿Por qué cree usted que no arreglan un daño, por ejemplo, de agua aquí en las ciudades? Porque no, en cambio si van y hacen un asfalto en el barrio, eso es motivo de fiesta. Es motivo de fiesta. Es que el pueblo mismo no estamos educados, Felipe. Creemos que esta modernización es lo que nos genera bienestar y progreso. Entonces, a veces hay que entenderlo, porque enseñarle a la gente que pueden haber vías de primer orden donde no hay nada que sacar. Por ejemplo, usted va a ver aquí, verá las contradicciones que a veces caen. Dice, necesitamos asfalto para los recintos y parroquias. ¿Y esta parroquia qué produce? No produce nada. Entonces, ¿para qué quiere ese asfalto? Y no le piden agua, no le piden ayuda al gobierno provincial, no le piden. Y eso lo hemos vivido, y se lo digo, y perdonen la interrupción, es porque recordamos la historia. En los tiempos del ingeniero Oquilla, yo estuve en Opoluca, viví un hecho histórico que no lo olvidaré jamás. Eran aguas putrefactas, un poquito por ahí que tomaba un burro y que no entendía cómo el burro podía tomar esa agua. Verá que ese chiste lo ha hecho el presidente de India. Este rato lo hizo el presidente de India, me parece que en el Ganges se tomó un vaso de agua, haciéndose el machito, y dijo que estaba todo bien, que a él no le hacía daño. Lo internaron pues con una fuerte infección. Estaba internado, recién creo que le dieron de alta al primer ministro de la India, perdón, porque la presidenta es mujer. Lo acaban de internar al primer ministro de la India. Entonces, al burrito no sé cómo no lo internaron. Pero el asunto era que el ingeniero Oquilla, y en ese mismo Poluca había una cancha de básquet, de indoor, botada, tapada por los montes, no jugaba nadie, no había juventud, no había quien juegue. Y la gente no le pedía un pozo de agua. Hubo la necesidad de que una familia por ahí me contactaron, hicimos relajo, y entonces inmediatamente fueron varias instituciones, todavía había ahí al FICE, y fueron, se unieron y les hicieron algún pozo para agua de consumo humano. Entonces la gente mismo no advierte ni siquiera la necesidad, el peligro, el riesgo, no sé cómo, pero ahora yo estoy más desvinculado ya del asunto, ¿no? Yo creo que se dan los dos fenómenos, Freddy, y actualmente eso es lo que hemos visto, ¿no? En el último año hay una demanda social porque se adopten estos temas. El agua convoca ya lo exigen. Ya lo exigen. Y ahí los resultados, ¿no? que le quería comentar. Por ejemplo, La Esperanza Chalpatán en el Carchi, Quinyunga, Teligote, Huambaló. Todos estos lugares que le comento son comunidades que le han demandado al gobierno que proteja sus fuentes de agua, porque ven amenazadas sus fuentes de agua o porque ya enfrentan la crisis, ¿no?
Y entonces en ese contexto hay también presión local en las autoridades competentes y se conforma como un medio muy adecuado para emprender estos procesos de gestión conjunta, ¿no? En donde las comunidades que demandan este tipo de protección, en donde las autoridades están en línea, en donde la cooperación y la asistencia puede poner algo de recursos para conseguir estas gestiones y los resultados están ahí, ¿no? Por ejemplo, en este caso, a nivel del país, en el 2021 apoyamos la protección de más de 10 áreas de protección hídrica en el país, que es una nueva figura de conservación, y alrededor de más de 50.000 hectáreas, ¿no? de páramos, de bosques nublados, que se protegieron específicamente y que entraron ya en un proceso de gestión con las comunidades que demandan estos espacios. Pero ayude, por favor. Cuando usted habla de protección, está hablando de una especie de marco legal. Así es. Es un mecanismo, una figura jurídica que establece un régimen especial de gestión y que impone también... Y de manejo sobre todo. Exactamente, de incentivos, de mecanismos para gestionar los espacios. Ya, ¿no? Muy bien. Otro asunto, Felipe, bueno, yo tuve una buena escuela, disculpará, ¿no? Parece que era NSI. He visto que hacen alarde los alcaldes, que tienen viveros y todo eso. Pero no me he dado cuenta, por eso yo quisiera que si a usted le consta que haya un municipio en la provincia de Loja, junta parroquial, que haya hecho una gran reforestación, avíseme por favor, pero este rato. Y créame que le creo, no obstante, iré personalmente, o sea, nos cogemos 4 maletas y nos largamos a ver la reforestación y vendremos y haremos una fiesta, para saber que es cierto, porque casi no confío mucho. Yo he vivido tristes experiencias de que, y hacen alarde, perdóneme el término, del vivero, pero el vivero lo tienen ahí amontonado, pero el trabajo de ir a reforestar es muy arduo, muy difícil, muy complejo. Sí, y creo que estamos también con las perspectivas y los enfoques cambiados, ¿no? Lamentablemente las personas nos entusiasmamos, nos empeñamos al ver sembrar árboles, que no digo que esté mal, está perfecto, pero la prioridad ahorita no es la reforestación, es la protección de los bosques que ya están en pie. Obviamente. Es decir, la conservación. Exactamente, porque reforestar es extremadamente más costoso. Lo sabemos, que eso es una segunda, o casi ya un remedio, o sea, como se entiende generalmente. O sea, hay que tratarse bien para conservarse, antes de estarse curando, yendo al hospital y que lo atiendan bien en el hospital. Más o menos así va la reforestación. Pero no obstante, yo, como el tiempo apremia, no quería dejar pasar por alto esto también, porque eso también es como que a la gente nos da la idea de que ya hicieron conciencia en el tema de educación ambiental, que tienen una mejor conciencia. Es decir, al momento de reforestar se dan cuenta de que es mucho más difícil reforestar que conservar, obviamente. Es decir, el resultado es mejor conservarlo que reforestarlo. Sí, y de hecho sí, los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Desde los gobiernos provinciales, cantonales y parroquiales, todos incluyen en sus planes de trabajo acciones de reforestación. Todos, así como usted dice. En el marco legal, así, o como lo llamábamos nosotros en el marco teórico. Así es. En el marco teórico. ¿No? Y claro, usted verá infraestructura en desuso a lo largo y ancho del país. Eso es evidente. Sin embargo, hay casos interesantes. Yo más bien me quisiera enfocar en esos, ¿no? En donde se han hecho pilotajes interesantes de la gestión de los técnicos municipales con los propietarios, por ejemplo, de terrenos que están en las cabeceras de cuenca, en las microcuencas,
para de alguna forma compensar el trabajo de producción que deben dejar de hacer estos Una propietarios. especie de silvicultura también, algo así. Sí, y usted ve casos interesantes aquí cercanos de la región. Entiendo yo que muy pronto, si no es que ya ocurrió, a lo mejor no estoy bien informado, pero en los cantones de Palanda y Chinchipe, en Zamora, Chinchipe, están próximos a colocar la primera exportación de café orgánico cero deforestación, ¿no? Que es una certificación. Pero ahí hay una deforestación sin precedentes. Sin precedentes. La mayor de la región. Exactamente. En esta cuenca, ¿no? La cuenca yo del Mayo. Fui una vez, dije no es cierto, regresé No, y aspiro no volver, porque además el río también, que era cristalino, completamente contaminado por la minería. Claro. Y luego la deforestación. Esto era como llegar como conocerlo al paraíso de lo que muy pronto será el infierno. Sí, es tremendo, Freddy. Es tremendo. Sin embargo, hay sectores interesantes en la cuenca que y organizaciones, y no solo eso, sino organizaciones que han adoptado medidas ya para revertir estos cambios, ¿no? Entre una de estas, esta opción. En el año 2026, según entiendo, la Comunidad Europea va a recibir importaciones solamente de productos cero deforestación, ¿no? Si usted no tiene ese sello... ¿Pero cómo será? Porque esa madera que estaban sembrando ahí en Palanda, esa requiere deforestación. Exacto, eso le digo, el comercio de los productos. Ya, muy bien, o sea, es una buena medida, ¿no? Va a migrar hacia esos enfoques. Yo le compro siempre y cuando usted no ha provocado deforestación en su sector. En el 2026, insisto, Europa solamente va a comprar productos que tienen ese enfoque. Hasta la cocaína, ¿cómo es? La deforesta. Así es, claro. La producción de coca en Perú, en Colombia sobre todo, Perú, requiere deforestación. Claro, requiere deforestar. Claro, requiere deforestar. Por eso es que las fumigaban. ¿Se acuerda usted que fumigaba? No, pues es un flagelo de la humanidad por todo lado, ¿no? Así es. Es un flagelo. Pero hay medidas que intentan mitigar algo, como la que usted acaba de decir de los europeos. Hay mecanismos. Y hay también ejemplos que vemos ya en el territorio. Usted me preguntaba qué gobiernos autónomos tienen cosas interesantes, ¿no? Yo le puedo hablar del municipio de Yanzasa, por ejemplo. El municipio de Yanzasa tiene unos pilotajes muy interesantes en sus microcuencas, ¿no? La gestión de sus microcuencas, de sus áreas de interés hídrico, es interesante, vale la pena ir a mirarlo, Yanzasa. Estudiar. Yanzasa. En los últimos meses, yo le hablo de los cantones occidentales de la provincia de Loja, ¿no? Desde Loja, Catamayo, Quilanga, Espíndola. ¿Tienen ellos? Todos ellos, por lo menos, ya han identificado sus áreas de interés hídrico. Ya saben dónde invertir recursos. Ya han establecido estas áreas de conservación y uso sostenible. Aunque usted lo vea desde el punto de vista eminentemente técnico, yo lo veo desde el punto de vista eminentemente político. Porque yo conozco al actor político y veo, ¿será este actor político que se involucrará, que tomará decisiones, que intentará hacer esto? Automáticamente usted me dice tal alcalde y yo ya sé que lo va a hacer o no lo va a hacer. O sea, uno conoce el comportamiento del político que intentará proteger el agua de sus pueblos. Es que lo vivimos en el pasado. Seguro. Yo le entiendo, Freddy. Claro. El asunto es que ahorita ya no es solamente un tema de protagonismo político. Ahorita ya hay presión social. Como de supervivencia. Ahorita ya hay presión social. Usted vaya a Espíndola y pregúntele a la gente en el Airo, por ejemplo. Ya. El Airo dice, la gente del Airo dice, no, aquí estamos con problemas, ayúdennos. Y es uno de los cantones que tiene el mayor recurso hídrico, Espíndola. Espíndola, de los occidentales. De los occidentales. ¿No? Quilanga usted conoce, Quilanga, Freddy, y muchísimo conozco. Y es súper grave la situación de las cabeceras de cuenca.
Y la gente en Quilanga está súper preocupada por el agua, ¿no? Entonces, y ahí, en cambio, lo que sí tienen en abundancia es eucalipto. Eucalipto. Claro, me parece que eso fue de la inteligencia de un fundador, dicen que de Predesur, que trajo todo eso. Había pateo hasta en eso, ¿no? Y llenó a los pueblos de la provincia, muchos como Paltas, por ejemplo, también, Quilanga. Pero deben haber medidas, pero fíjese, tanto tiempo ha pasado, tienen esos perjuicios ahí y todavía no reaccionan, no, o sea, tiene que haber una forma de resarcir el error que se habría cometido en el pasado. ¿Ah? Yo creo y estimo que uno es la presión social, que cada vez es mayor, y la otra es urgente que esa presión social provoque inversión en estos temas, ¿no? Las políticas del Estado, las políticas del gobierno tienen que reenfocarse a esta transición económica, ¿no? O sea, usted está diciendo en otras palabras, así, la presión social, dice el biólogo Felipe Serrano, implica que la gente, por la necesidad, verá ahora que su candidato, que su autoridad, sea la persona que le garantice el suministro de líquido vital. Y llegará un momento que le dirá, vean, no necesitamos más lujos aquí, más obras suntuarias, lo que necesitamos es agua. Y el alcalde, la autoridad que nos garantice que nos va a proveer de agua limpia y cantidad y calidad, ese será una autoridad a la que vamos a reconocer. Fíjese usted cómo cambiarán las cosas, cómo han cambiado las cosas, ¿no? No nada es que me hace puentecitos, que me los pinta los palitos por ahí, que me tiene limpiecito unas 2 cuadras, ya no vamos a hacer. Sino el alcalde que se involucre con la solución de problemas que son básicos, imprescindibles para la supervivencia humana. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, Fede. De acuerdo, no puedo extenderme mucho más por porque favor, usted lo acaba de decir. Por favor, sí, tenga la onda. Pero para eso, y eso la gente ahora en estas elecciones tiene una gran oportunidad también de advertir cuál puede ser la persona que le garantice. No, pues los que han gastado millones por ejemplo, en Loja a nadie le engañan, ¿no? Que quienes cometieron fraude con el agua potable, plan maestro de agua potable. En Loja lo tienen claro eso. Entonces, miren lo de Catamayo. Catamayo es un tema bárbaro. Catamayo tomaba agua del río y el río venía de pueblos contaminados, con letrinas, con todo eso, y de por ahí se iba el agua. Entonces se va entendiendo bien el asunto. Me encantaría hacer un recorrido por toda la provincia desde aquí, pero desde aquí, a ver cómo está el asunto del agua. Sí, como le digo, creo que es fundamental que los potenciales nuevos administradores de las jurisdicciones regionales pues presenten propuestas innovadoras y que incorporen en sus proyecciones presupuestarias la inversión en estos temas, ¿no? Eso creo que la ciudadanía tiene que estar pendiente de este tema para apoyar, para participar con su voto para elegir a estas administraciones que puedan revertir estos problemas, por lo menos en todas las escalas. Insisto, hay mucha presión social, ¿no? Y hace poco nomás, Freddy, usted recordará lo que pasó en Cuenca, ¿no? En Cuenca hubo una consulta popular y el 80% de la ciudadanía dijo: queremos nuestros páramos intactos, acá necesitamos esta y no minería, ¿no? Y no actividades extractivas en los páramos. Entonces ya no es tan fácil moverse en otros ambientes cuando hay una presión popular de semejante naturaleza, ¿no? Sí, de enorme repercusión, de gigantesca repercusión. Es que eso nos hace falta, Felipe, que el pueblo, que entendamos qué significó eso, qué precedente sienta eso de lo que pasó en el Azuay. Fue por Yanacocha, ¿cómo es Habían algunos proyectos exacto, porque por Tete me parece que también hubo una que se
que se protegió. En las cuencas altas del río Tarqui, en el río, en las cuencas altas de Llanuncay, ¿no? De Llanuncay, claro, porque nunca hay ahí nada ahí, pero muy lindo el comportamiento, y por eso va uno, entra a Cuenca nomás, como estar en Suiza, ahí, bonito ahí. El problema es que tenemos ahí, ya sabe cuál es, pero el resto está todo bien, está todo bien. Y eso en Loja se podrá conseguir acá en Gualel, por ejemplo. Hay toda una propuesta también social. O el hecho está local, consumado. ¿no? Digamos, desde la perspectiva técnica, el sector de la cordillera del Fierro Urco es único, ¿no? Son los nacientes de 4 cuencas hidrográficas de orden binacional, o sea, más de 2,5 millones de personas dependen de estos páramos. Entonces, es más que técnico, es sentido común, ¿no? O sea, ¿cómo puede comprometer usted las fuentes de agua de 2,5 millones de personas, ¿no? Hay mucha incertidumbre de los modelos de producción en los páramos, no sabemos qué tan responsable pueden ser las actividades. Eso no existe. Eso no existe. Eso no existe. Hasta el momento no hay referencias. Yo aprendí que eso no existe, que la minería es responsable, eso no existe. Eso no existe, claro. Eso es solo un eufemismo, solo es un amague para ellos clavarnos el puñal, nada más. Eso no existe en la vida real. Pero claro, dicen que peor es la minería artesanal, ilegal, que también es un problema. Que también es un problema, porque por ejemplo en Palanda, le decía, ni el ejército ha podido ahí. Yo voy al cantón oriental, al que limita con Palanda. El Nangaritza es una tragedia, Freddy. No sé si usted conoció el cantón Nangaritza. Nangaritza, claro, el alto Nangaritza. Sí, claro, cómo no voy a conocer Guaycimi y todo eso. Desde mi perspectiva personal, el Galápagos continental. Lo hemos hablado con el alcalde, es extraordinario Nangaritza. Sí, pero la matanza es sin piedad, ¿no? En 8 años, el río, que era el corazón, ¿no? Que era el alma de Nangaritza, se ha transformado y la situación sigue siendo grave. Y como usted dice, ha sido muy difícil que las autoridades de control... No puede. Me da la impresión que ya hay incluso la penetración de mafias que ya intimidan a autoridades. Te metes vos aquí y te meto 500 tiros, y si tienes abuela muerta te la desentierro y te la vuelvo a matar, le dicen ahí a las autoridades. Ese es el problema del Nangaritza. Es de llorar. He visto las imágenes, he llegado hasta muy acá y no he tenido el valor de ir al río, porque ya vi las imágenes, ¿no? Cómo blanquean ahí los... No puedo. Y he conversado con el señor alcalde Freddy Armijos. Es imposible el control. No hay una decisión del gobierno central que ayude a eso. Es el problema. Todos los gobiernos han estado comprometidos también. Hay mucho dinero. Hay mucho dinero, mucha maquinaria que meten ahí. No se puede. Y es decisión política también, Freddy. Es decisión política porque si usted va al río Napo y lo que pasó en Yutsupino, por ejemplo, ahí está. Ahí se actuó. Ahí se actuó. Claro. O sea, se separaron las cosas. Sí, hubo una reacción social muy, muy importante de actores políticos. Otra ayuda ahí enorme que hizo Fernando Villavicencio, que denunció todo eso y estuvo al frente. Acá hay que traerlo al Alto Nangaritza para que haga lo mismo. Una última inquietud, porque solo en un tema podríamos habernos quedado, pero lástima, tenemos que pasarle revista a todo. Hay una amenaza que no es nueva, es muy antigua, lo de la represa Casaderos. Ahora con la visita de los presidentes aquí en Loja, este encuentro binacional, de nuevo se reactiva. Cada vez que se encuentran los presidentes, vuelven a hablar de la represa de Casaderos. Ojalá que sea solamente para hablar nomás. Son palabrudos los presidentes. Y ojalá que se escuchen otras
voces. Otras ideas, ¿no? Otras ideas, otras voces. Yo le puedo anticipar también, Freddy, que a la par, porque esto hay que reconocerlo, está muy próxima también la protección de cazaderos, ¿no? A escala del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿no? Y lindo. Yo escucho voces también de inversión en estos otros sectores distintos del extractivismo, ¿no? En temas de turismo, ¿no? O sea, hay que aprovechar ese potencial tema, también. ese potencial. Entonces, yo confío en que... No sea cierto. Sí, confío en que no, se va a priorizar la protección y el desarrollo de otras formas de generar renta local. Pero si es un desperdicio indiscriminado del agua, hay que valorar eso, ¿no? Del agua de los ríos, del río y de la quebrada. Sí, sobre todo del río, ¿no? Seguramente hay formas de hacerlo bien, seguramente hay mecanismos, seguramente hay mecanismos, y justamente lo que se tiene que discutir son esos mecanismos, cómo hacerlo, ¿no? La gente también necesita agua, hay que entenderlo, pero hay formas, hay mecanismos. La clave es que exista la participación de los sectores para analizar en conjunto el costo-beneficio de todas estas acciones, ¿no? Sí, y pues caminar en el marco de lo que ecológicamente debemos hacer. Ese es el reto, el desafío. O sea, nunca apartarnos de ese objetivo, de la misión, de la protección ambiental. La protección ambiental. Si no tenemos esa infraestructura verde en pie, ¿de qué nos sirve hacer? O sea, si no tenemos el recurso, ¿cómo vamos a desarrollarnos, ¿no? Es clave sostener en el tiempo el recurso, esa es la clave. Claro, y ahí hay conflictos de la naturaleza también. Por ejemplo, el invierno fue muy escaso esta vez. Entonces se sigue erosionando la tierra y sigue la emigración. Los campos quedan devastados por las crueles sequías, prolongadas sequías. Entonces se produce la emigración. Hay más pobreza, ¿ves? Hay más abandono. Entran otros mecanismos como por ejemplo la cría de cabras, de ganado caprino, que es muy nocivo también para la regeneración vegetal. Más grave ha sido estas transformaciones que han ocurrido por el maíz, ¿no? El maíz, que es importante económicamente, también, ¿no? es importante económicamente para la importante provincia, económicamente para el productor, para el ingreso económico. Seguro. Pero ha sido grave la transformación que ha ocurrido en el bosque seco, por ejemplo. Se tala mucho. La mayor transformación. ¿Tienen ustedes? No tengo los datos en la cabeza, Freddy, pero hay información, hay cómo conseguir esa información. Ahora hay una serie de plataformas que le dicen en tiempo real cómo han sido las transformaciones en los últimos meses, ¿no? Pero ha sido grave, grave, y eso no se ha detenido. Fotografías satelitales podrían evidenciar la magnitud del daño que se causa. Hay mecanismos en tiempo real, en tiempo casi real, de qué ha pasado con el bosque seco hasta junio, por ejemplo, en cierto sector específico. Usted ingresa en el computador los datos y el programa le arroja los resultados, ¿no? Entonces, nosotros tenemos cierto tipo de monitoreo de la situación y claro, o sea, la deforestación no se ha detenido. Y básicamente ha sido por el avance de la frontera agrícola relacionada con el maíz. Felipe, vamos a terminar. Yo me puedo amanecer aquí siempre que hablo con los temas ambientales, pero fíjense, hablábamos del esfuerzo que hace la población, los municipios para proteger sus cuencas hídricas y las inversiones que se hacen para una reforestación, algo intentar mitigar, pero por otro lado hablamos del incremento de la deforestación por el incremento de las fronteras agrícolas y por el incremento de la población y por el incremento de la pobreza
y por el incremento de la vorágine económica, porque también es cierto que ya son a otros niveles de negocios, ya ni siquiera es para sobrevivir, no es para tener un carro de lujo afuera a punta de maíz, y el maíz a punta de deforestación, y la deforestación a punta de dejar a la gente sin agua. Bueno, es un círculo vicioso, ¿verdad? Sí, es complejo, Freddy, ¿no? Muy complejo. Una de cal, Nunca una se de ha arena, podido, dice. pero nunca se ha podido superar eso. No se ha podido superar, sin embargo hay que seguir creyendo. Tenemos que, creo yo, tener la certeza de que podemos revertir esto, porque si no bajamos los brazos y pues se acabó, ¿no? Dejemos que pase, nada más, y vamos hacia el abismo. Creo que hay que seguir manteniendo el abismo insondable de la nada. Felipe, muy agradecido. No, gracias, quedo muy agradecido, ¿no? Estoy muy agradecido por este informe interesante, esta conversación, este monitoreo, porque no es ningún chiste este tema de lo que está ocurriendo en el planeta, ¿no? Hay que trabajar, no podemos parar. No hay cómo, es cierto. Gracias, Felipe. El biólogo